Hoy es 28 de julio de 2026, es martes, toca hablar de inteligencia artificial, cosas que han pasado esta semana, empezando por negocios y dentro de negocios el tradicional apartado de movimientos de dinero para aquí y para allá. Empiezo por una empresa, una startup del fundador de Uber, de Travis Kalanick, de Uber y más cosas, ha hecho más negocios. Es una startup que se llama Atoms, como átomos en inglés, y que esta semana ha conseguido 1.700 millones de dólares, fundamentalmente de Andreessen Horowitz, de otros inversores, pero principalmente Andreessen Horowitz, y de hecho Horowitz entra en el board de la compañía. El objetivo de esta startup, el tuit del anuncio es bastante farfollero, es así como el bullshit bingo de toda la vida, pero se puede intuir que el objetivo es algo así como llevar la, digamos, revolución de la inteligencia artificial a los sectores, lo que él llama sectores intensivos en átomos, es decir, sectores que no tienen nada que ver con la tecnología, nada que ver con la computación, nada que ver con software. Los ejemplos que él ponía son la minería, la construcción, el transporte, digamos, los sectores industriales de toda la vida. Y se supone que lo que quiere hacer esta empresa Atoms, pues es desarrollar desde sensores hasta sistemas de visión artificial, robots, específicamente para esos sectores industriales que son muy poco tecnológicos normalmente, que viven sobre todo de los átomos y no tanto de los bits hasta ahora. Segunda inversión interesante de esta semana es en Databricks, que es esta empresa de lo que quieras hacer con datos, una empresa de tratamiento de datos, almacenamiento de datos, búsqueda de inteligencia en datos, gestión de datos en el sentido más amplio de la palabra. Pues Databricks ha anunciado que ha levantado 3.000 millones de dólares, lo que la pone en una valoración de 188.000 millones de dólares. La última valoración hace 5 meses eran 134.000. O sea que ha subido 50.000 millones de valoración en 5 meses. Tercera, una inversión no muy grande, pero que tiene un significado especial porque es la primera empresa de robots europea que supera la valoración de los 1.000 millones de dólares, que es lo que popularmente se conoce como un unicornio. Bueno, pues esa empresa es una empresa basada en Londres, se llama Humanoide, y ha levantado 152 millones de dólares con una valoración de 1.350 millones de dólares, así que está por encima de los 1.000 millones del unicornio. Uno de los inversores principales ha sido Bosch, la empresa alemana, y como digo, es la primera empresa europea de robótica que supera los 1.000 millones de valoración. Siguiente movimiento de pasta, también lo menciono, aunque no es especialmente grande, porque es un tipo de empresa que no se ve habitualmente. En este caso es una empresa basada en Cambridge. La empresa se llama Cusp AI, C-U-S-P AI, que ha levantado 450 millones de dólares para una valoración de 2.600 millones. Y lo interesante de esta empresa es que se dedica a diseñar materiales nuevos con inteligencia artificial. Y cuando digo materiales, por lo que he visto es realmente todo tipo de materiales. Desde materiales que capturan carbono de la atmósfera, lo cual ayudaría a eliminar, pues por ejemplo, excesos de CO2, hasta nuevos materiales para el desarrollo de chips informáticos más eficientes. Cubre realmente cualquier sector que a uno se le pueda pasar por la cabeza. Y termino los movimientos de pasta con una noticia que podría añadirse a esa especie de subsección habitual ya en el podcast, que es para no olvidarnos de. Y en este caso es para no olvidarnos de Ilya Sutskever, nada más y nada menos. Para las generaciones más jóvenes, Ilya Sutskever fue uno de los co-creadores de AlexNet. AlexNet podríamos decir que fue la primera red neuronal seria, por decirlo así, que se desarrolló allá por principios de la década de los 2010. Yo creo que esto fue hacia 2012 o por ahí. No me acuerdo exactamente, pero por ahí. AlexNet fue la red neuronal que diseñaron Alex Krizhevsky, de este es del que viene el nombre de AlexNet, Geoffrey Hinton, nada más y nada menos que Geoffrey Hinton, y el propio Ilya Sutskever, para resolver el desafío que había planteado Fei-Fei Li con su ImageNet. Entonces, con estos nombrecitos que he ido soltando por aquí y por allá, el que tenga curiosidad se va a Google y busca información. Porque yo ahora no me voy a poner a hacer historia de inteligencia artificial,
porque quería hablar de Ilya Sutskever. Ilya Sutskever, recuerdo, ya su parte más reciente de la biografía, fue también uno de los cofundadores de OpenAI en su día y fue uno de los líderes del sector rebelde que intentó cargarse a Sam Altman en 2023. De esto hablé en su día en el podcast, así que esto es mucho más reciente. Como el motín salió mal, pues Ilya Sutskever se tuvo que ir de OpenAI y se fue para crear en 2024 una startup a la que llamó Safe Superintelligence, superinteligencia segura. Y precisamente esta semana Safe Superintelligence ha anunciado un nuevo acuerdo, un nuevo partnership con NVIDIA que incluye varias cosas. Por un lado, una inversión que por lo que dicen andaría alrededor de los 5.000 millones de dólares, inversión de NVIDIA en Safe Superintelligence, condicionado, como pasa tantas veces en este tipo de acuerdos, a que Safe Superintelligence le compre chips a NVIDIA, porque curiosamente hasta ahora Safe Superintelligence estaba utilizando sobre todo chips de Google, TPUs de Google y no GPUs de NVIDIA. La idea de este partnership sería que Safe Superintelligence pueda multiplicar por 10 su capacidad de computación en los próximos 12 meses, lo cual hace pensar que quizás Safe Superintelligence está ya empezando a ver algún desarrollo potente, veía que iba a necesitar mucha más capacidad de computación para ese desarrollo, le contó a los de NVIDIA algo que obviamente no nos va a contar a todos y a los de NVIDIA los convenció lo suficiente como para que hayan hecho este acuerdo, los 5.000 millones de dólares para un lado, la compra de chips para el otro. Esperemos que en los próximos 12 meses veamos algo más concreto de Safe Superintelligence porque, como digo, Ilya Sutskever no es precisamente un youtuber de los que sale por ahí contando las maravillas de la inteligencia artificial sin haber dado un palo al agua. Ilya ha dado bastantes palos al agua en el ámbito de la inteligencia artificial. Y fuera de inversiones, pero todavía dentro de negocios, una sección que también casi es habitual, pero no siempre, que es la sección de robotaxis, porque resulta que Tesla, una de mis empresas favoritas, en la presentación de resultados del segundo trimestre del año, ha incluido la cifra de que sus robotaxis han hecho 700.000 millas de pago, es decir, no de test, sino de producto ya comercial con clientes que llaman al taxi y lo pagan. 700.000 millas son muchas, pero son un 36% menos de las del trimestre anterior, donde había tenido 1.100.000 millas recorridas de pago. Así que, a pesar de que han seguido expandiendo el servicio y ahora están ya en 6 ciudades, en Texas y en Florida, quiero decir, las 6 ciudades son de esos 2 estados, pues a pesar de haber crecido, las millas de pago han bajado. Con lo cual, una vez más, Elon Musk a veces se podría poner el típico eslogan este que hay en algunos restaurantes que te pone sirviendo las mejores comidas desde 1942. Bueno, pues Elon Musk se podría poner algo así como incumpliendo promesas desde 2010. Pues ese es él. Siguiente de negocios, OpenAI también ha presentado algunos numeritos y uno que me ha llamado la atención es que ya tiene 10 millones de usuarios en los productos Codex, que es el Cloud Code, para que nos entendamos, de OpenAI, y ChatGPT Work. Así que 10 millones, que no son muchos, pero es una cifra respetable. Que decir, no son muchos si uno los compara, no sé, con los usuarios de Google. Pero como siempre, estamos hablando de empresas que llevan 3, 4 años como mucho, más bien 3, en el mercado. Relacionado con esto, por cierto, leía en otro artículo que el porcentaje de hogares en Estados Unidos que ya pagan por una suscripción de inteligencia artificial, es decir, que no hacen el típico uso del tier gratuito, ha crecido sin parar en los últimos 3 años, es decir, no ha habido en ningún momento un decrecimiento. Básicamente en 2023 era 0 y ahora ya está en un 2,2%, que de nuevo es un porcentaje en absoluto pequeño, pero el hecho de que el crecimiento haya sido continuo durante 3 años indica como mínimo que en general, los que usan el servicio de pago no quedan decepcionados y lo van manteniendo y además cada mes se van uniendo unos poquitos más. Siguiente de negocios, OpenAI, otra de ellos, ha presentado un producto al que ha llamado Presence, como presencia. Es un producto enfocado al mercado empresarial que lo que permite es que cualquier empresa que contrate este producto pueda usar, digamos, como proyecto llave en mano, tanto agentes de voz como agentes de chat para atención al cliente. De hecho, según OpenAI, este producto, este Presence, es el que ellos mismos utilizan ya en su sistema de atención a clientes, obviamente a los clientes de pago. De momento lanzan este
producto en lo que ellos llaman Limited General Availability. Esto es la típica, como en las promociones de los teléfonos, ¿no? De tarifa ilimitada, asterisco, limitada a 300 gigas. Vamos a ver, o es ilimitada o es limitada a 300 gigas. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Pues esto es igual, es una Limited General Availability. A ver, o es limited o es general, pero las dos cosas a la vez es complicado. No han dado detalles, por otro lado, de esa disponibilidad limitada, ¿a qué está limitada? Por países, por clientes, por condiciones, no han dado tampoco ningún dato de precio, así que de momento suena un poquito a esto que se dice del vaporware. Dicho esto, me extraña que haya tardado tanto OpenAI en sacar un producto de este estilo, porque yo lo he dicho muchas veces en el podcast, una de las áreas en las que claramente desde el principio vi que había un encaje directo de la inteligencia artificial generativa con los negocios era en la atención al cliente. No tanto, como también he dicho muchas veces, porque la inteligencia artificial generativa sea perfecta, que no lo es, sino porque la atención al cliente humana es tan mala que superar el nivel que dan los humanos es relativamente fácil. Es decir, si tú tienes un nivel de satisfacción de tus clientes en el servicio de atención de un 50%, tirando por arriba, pues la inteligencia artificial generativa superar un 50% lo supera. Es verdad que a lo mejor, si la inteligencia artificial generativa te da un 60%, el riesgo es que en el otro 40% haya alguna que otra burrada de tamaño sideral. Pero, por eso digo que me extraña que las empresas grandes, que son las propias fabricantes de los modelos y las que mejor saben hasta qué punto pueden o no pueden ponerle los famosos guardarraíles, me extraña que no hayan experimentado antes con el área de atención al cliente. Dicho eso, OpenAI no es precisamente un ejemplo de empresa que sabe priorizar y ejecutar y poner el foco donde lo tiene que poner. Defecto que, por otro lado, es muy habitual en las empresas que tienen mucho dinero. Cuando tienes mucho dinero es muy difícil decir que no. Y en contra de lo que suele creer la mayor parte de la gente, fijar estrategias no es decir qué sí quieres hacer, es sobre todo decir qué no quieres hacer. Porque en una empresa siempre hay decenas, normalmente incluso cientos de áreas y de proyectos que son importantes, pero tú no puedes tener 80 prioridades, no puedes tener 243 prioridades. Tú en una empresa tienes que fijar un par de prioridades, idealmente una, si quieres 2 vale y 3 sería el límite, el limitísimo. No puedes mandar un mensaje a toda la organización que tenga más de 3 puntos críticos, porque si no la gente empieza a pensar que todo es igual de importante y no lo es. Bueno, pues cuando tienes mucho dinero es mucho más difícil obligarte a ti mismo a pararte en esas 2, 3 prioridades máximas, porque si tienes mucho dinero, ¿qué te cuesta meter una cuarta? ¿Y qué te cuesta meter una quinta y una sexta? Si total, venga, vamos a llegar a 10, que es un número más redondo. Y sigues y sigues y sigues y al final tienes 28 prioridades y eso, como lo de la tarifa ilimitada, tener muchas prioridades es una contradicción. Si son prioridades, no pueden ser muchas, y si son muchas, no son prioridades. Termino negocios con otro sector de los que también estaba claro que iban a sufrir la llegada de la inteligencia artificial generativa, que es el sector de los medios de comunicación y sobre todo la sección de la parte de los medios que publican en Internet. Y he leído varios artículos sobre el malestar que está habiendo en esos medios con el cambio que ha ido haciendo progresivamente Google en su buscador de cambiar al modo de inteligencia artificial por defecto y de darle a los usuarios respuestas ya empaquetadas por la inteligencia artificial. Porque claro, hasta ahora un poco el acuerdo tácito era los medios dejan que Google indexe sus sitios, porque cuando la gente va a Google y sale la noticia de un medio, la gente hasta ahora hacía clic en el link, iba al medio, consumía la publicidad y por lo tanto el medio ahí también recibía una compensación. Claro, si Google ahora lo que hace es un resumen de la noticia y te la presenta, ¿para qué narices te vas a ir a ver la noticia completa? De vez en cuando puedes ir si quieres profundizar un poco más, pero vamos, la típica pregunta de dime a quién va a fichar el Real Madrid, pues tampoco necesitas muchos detalles. Si la inteligencia artificial en un párrafo te dice los 4 o 5 nombres que están sonando, pues ya está. Entonces empieza a haber ya, como digo, un run y de hecho algunas plataformas, Reddit, por ejemplo, pero también otras más convencionales como USA Today o Reuters, la agencia de noticias, ya han dicho públicamente que tienen que revisar un poco el modelo de negocio y que en un momento dado podrían plantearse incluso bloquear el acceso a sus webs
a los rastreadores de buscadores. Por ejemplo, USA Today daba el dato de que en el último año, en los últimos 12 meses, el tráfico que les llega desde Google ha caído un 50%. Y hay gente que está peor. Business Insider, por ejemplo, dice que le ha caído un 85%. O sea que, digamos que el run está más que justificado si estamos hablando de esos órdenes de magnitud. Voy con desarrollo ya y, como siempre, empiezo por la subsección de nuevos modelos o versiones que tienen algún interés. Por un lado, esta semana Qwen ha presentado también en preview la versión 3.8, es decir, Alibaba ha presentado la versión 3.8 de Qwen, un modelo de 2,4 trillones americanos de parámetros. Los modelos es también de pesos abiertos y los modelos de pesos abiertos últimamente están empezando a coger ya tamaños comparables a los modelos de pesos cerrados. Kimi K3 tenía 2,8 trillones y Qwen 3.8 está en 2.4. Todavía no he leído muchas reviews ni muchas valoraciones. En general, por lo que veo, la gente dice que es comparable a Kimi K3, lo cual quiere decir que está muy cerca de los llamados modelos frontera, de los Opus y GPTs de última versión. Según el comunicado de Alibaba, pero claro, aquí está lo dice el que lo vende, según el comunicado de Alibaba, digo, Qwen 3.8 solo estaría por detrás de Fable 5 en sus tests internos. Segundo modelo interesante de esta semana es la versión 5 de Opus. Anthropic ha presentado Opus 5, que bueno, pues es obviamente mejor que Opus 4.8 y que era a su vez mejor que 4.7, y así estamos ya en versiones más incrementales que otra cosa, pero hay un dato que sí que me ha parecido llamativo, y es que en el Arcagi 3, que siempre digo es uno de los pocos benchmarks que todavía tiene cierto interés mirar, aunque tampoco mucho, porque yo sospecho que a día de hoy ya todos los modelos están incluyendo en el pre-training el Arcagi 3 para que saque buenos datos, pero bueno, si todos lo están haciendo, entonces el benchmark vuelve a ser útil porque estamos comparando iguales con iguales. Bueno, el caso es que Opus 5 ha sacado un 30%, es decir, ha resuelto un 30% de los problemas del Arcagi 3, cuando hasta ahora el récord lo tenía GPT 5.6 Sol, es decir, el mejor modelo de OpenAI, y estaba alrededor, creo que estaba en el 8, algo por ciento, entre el 8 y el 9%. Y si comparamos al Opus 5 con la versión anterior, con Opus 4.8, el 4.8 no había llegado al 1% en el Arcagi 3 y el Opus 5 está en el 30, ha multiplicado por más de 30 el rendimiento de la versión anterior. Aunque, como digo, sigo echándole un ojo de vez en cuando al Arcagi 3, pero empieza ya a tener el mismo problema que todos los benchmarks, y es que los trainings están tan sesgados hacia dar buen rendimiento en los benchmarks que el único valor que tienen es comparar unos modelos con otros, pero en absoluto ya no indican nada. Siguiente modelo interesante de esta semana, no es tanto que aparezca el modelo, sino el anuncio del modelo, porque yo la semana pasada me preguntaba qué narices estaba haciendo Google, que ya llevaba unos meses atascado, mientras tanto OpenAI como Anthropic, como Moonshot, como Alibaba han presentado versiones mucho mejores de sus modelos, y como era de esperar, en Google, espoleados por mi pregunta, pues en el comité de dirección de esta semana han comentado, oye, que se está hablando en el podcast de este pollo de que no sacamos nada nuevo, y entonces ya han anunciado, para tranquilizarme a mí y en general a la población civil, han anunciado que han empezado el pre-training de Gemini 4, es decir, no una versión menor, sino una versión mayor. En fin, la influencia de este podcast nunca ha estado en duda, pero este tipo de datos pues a mí me reafirman y me hacen que mire a mis vecinos por encima del hombro. Los miraría por encima del hombro de todas maneras, pero con estos datos me siento respaldado. Y el último modelo versión interesante de esta semana es el que me ha parecido más interesante, por eso lo dejo para el final, y es un modelo de Black Forest Labs, que además tiene como atractivo añadido que es una empresa europea, es una empresa alemana. Black Forest es una empresa que sobre todo que yo sepa, solo hace modelos de imágenes, modelos de vídeos, normalmente muy buenos, los he mencionado en el podcast muchas veces, y esta semana han presentado la versión 3 de su modelo Flux, escrito F-L-U-X. Los datos técnicos no son especialmente deslumbrantes, pues es un modelo de vídeo, genera clips de hasta 20 segundos, pero lo interesante es que los genera con audio sincronizado, puedes hacer diálogos multilingües, puedes incluir textos en las imágenes y los textos se renderizan bien. En fin, digamos que tiene todas las features
todas las especificaciones más llamativas de los modelos de vídeo que tenemos ahora mismo en el mercado. Pero lo interesante es que han sacado una versión, una especie de variante del modelo a la que han llamado Flux Mimic. Y la llaman así porque la han desarrollado conjuntamente con Mimic Robotics, que es una empresa de Zurich. Y esta variante, este Flux Mimic, no es un modelo de generación de vídeo, sino que es un VLA, un Vision Language Action Model, es decir, el típico modelo que se utiliza para uso en robots. Modelo que tiene como input la visión, es decir, lo que ve el robot, y el lenguaje, es decir, las instrucciones que se le dan, y tiene como output las acciones del robot. Por eso el VLA, un recordatorio para los que ya estén mareados con tanto acrónimo que se ha ido generando en estos años en inteligencia artificial. Y digo que es muy interesante esta variante porque construye sobre aquella clasificación que di hace un tiempo de Fei-Fei Li sobre los diferentes modelos que había debajo de esa expresión general de los world models, de los modelos de mundo. Fei-Fei Li hacía una diferenciación entre renderizadores, es decir, modelos que lo que hacen es generar mundos visualmente, y eso sería un poco lo que es ese Flux 3, y por otro lado hablaba de los simuladores, es decir, modelos que lo que hacen es generar mundos, pero no tanto el aspecto del mundo, sino las reglas que construyen el mundo, las reglas físicas, las reglas de interacciones. Y justamente lo que han hecho estos de de Black Forest Labs, en esta colaboración con Mimic, es tomar como base Flux 3, que es un renderizador, y convertirlo en un simulador, hacer ese Flux Mimic que no presenta simplemente visualmente el mundo, sino que entiende cómo funciona el mundo y las relaciones entre los elementos que hay en la realidad. Conceptualmente, el salto no parece muy grande porque un renderizador, que lo que está haciendo es una especie de Next Frame Prediction, un renderizador coge un frame y predice cuál sería el siguiente frame, y luego el siguiente frame, y luego el siguiente frame, y así es como tienes un vídeo. Si haces ese Next Frame Prediction solamente en el nivel de los píxeles, si lo único que hace el modelo es predecir de qué color va a ser este píxel en el siguiente frame, es cuando empiezan a venir las inconsistencias que tienen la mayoría de los generadores de vídeo, de los renderizadores. Porque entender la realidad píxel a píxel es una tarea tan hercúlea que ni el mejor modelo, actualmente por lo menos, es capaz de predecir todos los píxeles correctamente, y entonces antes o después el modelo empieza a desbarrar. Por eso todavía a día de hoy no tenemos ningún modelo que te pueda hacer una película, ya no te digo un largometraje de 1 hora y media, sino que te pueda hacer una secuencia de varios minutos con garantía absoluta de coherencia. Muchas veces empiezan a perderse a partir de los pocos segundos o de los muchos segundos si el modelo es bueno, y luego ya es imposible volverlos a traer a camino. Lo ideal sería que el renderizador entendiera el mundo, de tal manera que cuando hace la Next Frame Prediction pudiera comprobar que lo que aparece en ese frame es coherente con las reglas del mundo, que si algo estaba cayendo hacia abajo, de repente no empieza a caer hacia arriba, valga la contradicción, por poner un ejemplo muy evidente, pero para eso es necesario que el modelo haya entendido que existe la ley de la gravedad y cómo funciona la ley de la gravedad, a qué velocidad caen las cosas con la ley de la gravedad. Y ahí es donde el salto sí que ya es mucho más grande. De un modelo que predice píxeles a un modelo que entiende qué está pasando con las cosas que representan esos píxeles, el salto es muy grande. Y de hecho, siempre se ha pensado, y yo creo que se sigue pensando, a pesar de lo que voy a decir ahora de este Flux, que ese es un salto que todavía va a llevar tiempo dar. Pero estos de Flux han dado como mínimo un primer paso, porque este Flux Mimic simplemente lo que han hecho es añadirle al Flux 3, al renderizador, al generador de vídeo, un modelo ligero, un modelo pequeñito, que lo que hace es observar lo que va generando el modelo de vídeo y deducir las acciones que han tenido que pasar entre frame y frame para que se produzcan los cambios que se han producido. Es decir, intenta entender las leyes, las reglas que hacen que los píxeles se muevan como se han movido. Y eso quiere decir que está intentando entender las reglas de la realidad. Una vez que hace eso durante el training, ese modelo luego se lo puedes poner a un robot para que haga el proceso contrario. Es decir, para que en vez de, a partir de lo que ve, deduzca qué acciones se han tomado, haga lo contrario. Tome una acción y pueda predecir qué cambio va a producir esa acción en la realidad. Con lo cual tienes un
por llamarlo de alguna manera, Next Reality Prediction, que es el dorado de los modelos de robótica. Tener un modelo que permita que el robot, antes de hacer una acción, pueda predecir el resultado de esa acción. Obviamente no de una sola, sino que cuando tenga que tomar una acción pueda considerar 10, 20, 100, 200.000 acciones, por la velocidad de procesamiento que tienen estos cacharros, predecir cuál va a ser el resultado de todas esas acciones y, por lo tanto, elegir en cada caso la mejor. Así que tener un Next Reality Prediction sería la bomba en el ámbito de la robótica. Como digo, no parece, obviamente, si uno lee el comunicado de Black Forest, yo creo que parece mucho más de lo que es. No creo yo que sea esta la solución definitiva, pero es un paso muy interesante. Y una vez más, lo que ha mejorado no es tanto ese modelo ligero que le han puesto encima, sino la cantidad de datos con la que se ha entrenado el modelo original. Es decir, el modelo original, el Flux 3, representa tan bien la realidad que entonces el modelo ligero ya tiene un montón de datos a su vez para observar la realidad y hacer predicciones. Así que una vez más tenemos la famosa Bitter Lesson de Richard Sutton, que viene a demostrarnos que todo es cuestión de fuerza bruta, por decirlo también a lo bruto. En desarrollo esta semana no he visto nada específico, aparte de estos modelos nuevos y en concreto de este Flux de Black Forest. Y como ya no es la primera ni la segunda semana en la que no veo ningún artículo llamativo más allá de las mejoras, retoques, optimizaciones a la arquitectura base que ya tenemos desde hace unos años, quiero hacer una reflexión rápida, aprovechando también que estamos en verano. El verano es muy de reflexionar, porque he leído también varios artículos ya últimamente, en los últimos, pues no sé, yo diría a lo mejor 2 o 3 meses, un articulito por aquí, otro por allá, en el que se van publicando estudios, encuestas, que van mostrando una cierta desilusión de la población general con la inteligencia artificial generativa en concreto. La gente habla de inteligencia artificial, pero estamos refiriéndonos en concreto a la generativa. Y, como digo, empieza a aumentar la sensación de esto no era para tanto. Entonces, la reflexión es, y aviso, aquí va una analogía, se abre el concurso de metáforas, como siempre, en el podcast. Yo la inteligencia artificial siempre la he visto, voy a usar una analogía muy manida, pero que yo creo que viene bien en este caso, que es lo de escalar una montaña. La inteligencia artificial, si asumimos que la cumbre de la escalada sería conseguir una inteligencia comparable, como mínimo, e idealmente superior a la inteligencia humana, si esa es la cumbre y el objetivo de la inteligencia artificial desde hace, pues no sé, 70, 80 años que se empezó a trabajar en el área, pues la escalada es como la escalada al Everest, porque el objetivo claramente es un objetivo muy ambicioso. Y eso quiere decir que va a ser un camino largo y muy difícil. Y eso lo que va a querer decir a su vez es que no va a ser un camino lineal, un camino continuo. Va a haber veces en las que pensamos que estamos avanzando, que estamos yendo para arriba y de repente te encuentras un muro de hielo allí de 20 metros que no hay Dios que lo escale. Bueno, pues tienes que dar la vuelta y buscar otro sitio por otra cara de la montaña a ver si por otro sitio se puede ir. O vienen tormentas o te cae una luz o lo que tú quieras. Y de vez en cuando también llega un momento en el que pues estás cansado. En este caso no se te ocurren cosas nuevas, no encuentras nuevas vías de crecimiento y llega un momento en el que paras, montas un campamento base y te estás en el campamento base una temporadita hasta que vuelves a tener la energía, o en el caso de la inteligencia artificial, la iluminación para encontrar un nuevo camino, una nueva pista, un nuevo indicio que te pueda llevar a algún sitio. Y durante todo ese tiempo no subes ni un metro, lo cual no quiere decir que no estés haciendo nada. Estás recuperándote, estás un poco poniendo en orden el equipo, como quieras seguir la analogía por ahí. Pero yo tengo la sensación de que ahora hemos hecho un poquito de campamento base. En 2022, en finales del 22, cuando apareció ChatGPT, encontramos un camino muy interesante que nos hizo empezar a subir muy rápido y el camino pues ha llegado un momento en el que ha vuelto a llegar a un sitio más complicado. Y yo creo que ahora estamos montando un campamento base ahí al final de esta subida que hemos hecho muy rápida en los últimos años y estamos un poco haciendo parada y fonda. El problema es que la mayoría de la gente, como seres humanos que son ellos y nosotros, pero la mayoría de la gente lo que tiene en el cerebro es un muy simple regresor lineal. Lo que la mayoría de la gente tiene en el cerebro, todos tenemos en el cerebro un regresor lineal, empecemos por ahí. Lo que pasa es que hay gente que solo tiene un regresor lineal y un regresor lineal lo que hace son regresiones lineales y por lo tanto cuando ve un cambio en un lapso de tiempo
lo que asume es que ese cambio se va a mantener a ese mismo ritmo indefinidamente. Y eso normalmente no pasa así, pero en el caso de la inteligencia artificial claramente no es lo que la historia, como digo, de estos últimos 70, 80 años nos enseña. La inteligencia artificial se ha movido mucho a base de la metáfora del Everest, de pegar un arreón como en el ciclismo y subir un trozo muy grande de golpe y luego pararse, montar un campamento base, estar en el campamento base una temporadita, a veces más que una temporadita, una temporadaza, hasta que se encuentra otro camino, vuelves a hacer una gran subida, te vuelves a parar y eso es lo que está pasando. Pero la mayoría de estos regresores lineales simples, lo que pensaban es que lo que pasó en 2023 y igual 2024, si lo quieres meter también, eso es lo que iba a pasar ya desde ahora hasta el infinito. Y que por lo tanto, en 2 o 3 años, todos íbamos a tener a Scarlett Johansson comiéndonos la oreja, como en la película de Her. Y no es el caso. Ya nos gustaría a todos tener a Scarlett Johansson comiéndonos la oreja, no a todos, porque en la población civil hay de todo, pero una gran parte de la población civil nos gustaría mucho. No es el caso. Y eso no es ni malo ni bueno, es lo normal, es lo que ha pasado toda la historia, no solo en la inteligencia artificial, pero también en la inteligencia artificial. Yo he comentado muchas veces en el podcast que cuando empecé a hacer estos repasos que hago de novedades en inteligencia artificial, que los empecé a hacer hace ya bastantes décadas, durante muchos años, casi diría también que durante décadas completas, el repaso que yo hacía consistía en sentarme una tarde de un día de vacaciones y en esa tarde me repasaba todo lo que había guardado durante el año sobre novedades de inteligencia artificial. Es decir, en 3 o 4 horas me leía todo lo que se había publicado de cierto interés de inteligencia artificial. Toda la década de los 2000 fue así. Incluso yo diría que quizá a finales de los 90 ya empezó a ser así. Toda la década de los 2000 y el principio de la década de los 2010. Estamos hablando de que alrededor de 12, 15 años, todo lo que se generaba de inteligencia artificial en un año me lo leía en una tarde de un día muerto de vacaciones. Y durante muchos otros años, pues a lo mejor con dedicarle ponle tirando por lo alto 3, 4 días al año, es decir, un día por trimestre o una cosa así, y vas sobrado para leerte todo lo que se publicaba. Así que, no, lo que ha pasado en 2023 y 2024 no es la regla, es la excepción a la regla, y lo único que queda es tener paciencia. Si hemos tenido paciencia durante esos 70, 80 años que lleva desarrollándose la inteligencia artificial, pues bien podemos tener paciencia unos cuantos años más. No digo que otros 70, 80, porque igual nos iba a coger ya un poco perjudicados, pero tampoco hay que ponerse nervioso porque ahora de repente el ritmo de desarrollo se esté aplanando un poquito. Y termino con las píldoras. La primera es sobre algo que he mencionado varias veces en el podcast y por lo tanto ya le hago una especie de seguimiento por defecto, que son las Olimpiadas Matemáticas. Porque recuerdo, y yo creo que todo el que haya escuchado el podcast desde hace unos años habrá visto también, cómo hemos ido viendo crecer a la inteligencia artificial en parte por su mejora en las Olimpiadas Matemáticas a las que se presentan siempre humanos desde que se crearon, pero que desde hace unos años se han empezado a presentar también inteligencias artificiales como un ejercicio teórico, no porque intentemos quitarles las medallas a los humanos. Entonces, yo recuerdo que las primeras veces que comentaba esto aquí en el podcast, pues las inteligencias artificiales conseguían alguna medalla de bronce, alguna medalla de plata. Luego ya unos meses después se empezaba a conseguir los primeros oros. Luego ya llegó un momento en el que todas las inteligencias artificiales conseguían oro. Y ahora llegamos al momento en el que Claude, GPT y Kimi, los tres, han conseguido la puntuación perfecta. 42 sobre 42 en la Olimpiada Matemática de 2026. Hace un año ningún modelo conseguía la puntuación perfecta. Ligo esto con lo que decía antes sobre la progresión. Es verdad que ahora ya estamos en el detalle del detalle, ya todos los modelos conseguían medalla de oro y ahora ya estamos dando como noticia que consiguen la medalla de oro con puntuación perfecta. Bien, no es un salto como decir no conseguían medalla y ahora tienen medalla de oro, pero no es que el desarrollo se haya parado, es simplemente que el ritmo de desarrollo no es el mismo que al principio, lo normal. Segunda pildorita, OpenAI ha anunciado que lanza su producto ChatGPT Health, Salud, para todos los usuarios en Estados Unidos que sean mayores de edad. Esto es básicamente un ChatGPT especialmente entrenado en temas sanitarios médicos y tú le puedes hacer preguntas sobre tu salud, me duele aquí, ¿qué puede ser esto? ¿Qué hago para que, no sé,
me sienten mejor las gambas a la plancha, y puedes además subirle resultados de pruebas médicas, puedes subirle radiografías, resonancias magnéticas, análisis de sangre, lo que tú creas que el cacharro necesita para diagnosticarte mejor. Dice OpenAI que ya a día de hoy, sin tener este producto específico, tienen cada semana 300 millones de consultas relacionadas con salud en ChatGPT, y que eso es lo que les ha llevado a hacer un producto específico, intentando que el producto sea lo más fiable posible al tener un post-training específico de salud. Por supuesto, los médicos se han quejado, pero ¿qué vamos a esperar? La siguiente píldora tiene que ver con la noticia que ya di, la pildorita que di la semana pasada, sobre esto de que Hugging Face había reportado un ataque de un agente de inteligencia artificial que intentó usar modelos cerrados, modelos de OpenAI y de Anthropic para defenderse, y que los modelos se negaron a ayudar porque, como era un problema de ciberseguridad, asumían que Hugging Face eran unos delincuentes y por lo tanto no los quería ayudar en un problema de ciberseguridad. Lo que comentaba de que como ahora todos nos tratamos unos a otros como si fuéramos delincuentes, pues la inteligencia artificial hace lo mismo. Y al final tuvo que utilizar uno o varios modelos chinos de pesos abiertos, con menos guardarraíles, para poder defenderse de ese ataque. Bueno, pues resulta que esta semana han dado más información sobre la situación, y resulta que el ataque vino de OpenAI, pero no voluntariamente, sino involuntariamente. De hecho, OpenAI tardó 7 días en darse cuenta que un agente suyo había atacado a Hugging Face, y se enteraron cuando vieron que Hugging Face decía que habían tenido un ataque cibernético con agentes de inteligencia artificial, y entonces supongo que alguien en OpenAI pensó, a ver si va a ser uno de los nuestros, y efectivamente lo era. OpenAI acabó reconociendo que efectivamente había sido un agente suyo, en concreto un agente que utilizaba GPT-5 Sol y otro modelo que todavía está en pre-release, o sea, no está todavía publicado, y este agente que combinaba esos dos modelos estaba en una, según OpenAI, sandbox completamente aislada y sin acceso a Internet, y estaba en esa sandbox porque estaban sometiendo a la gente al Exploit Gym, que es una especie de benchmark justamente para medir cómo de bueno es un agente en ataques cibernéticos. Con lo cual, la situación es, OpenAI monta un agente combinando GPT-5 Sol y este nuevo modelo, los monta en una sandbox aislada de todo y le pone como objetivo que resuelva los problemas del Exploit Gym. Vale, el agente, tú lo pones en el sandbox y el agente piensa, tengo que resolver las preguntas, los problemas del Exploit Gym. Como el agente por su cuenta no se sabe si es que intentó resolverlas y no lo consiguió, o directamente pensó, voy a buscar las soluciones en algún sitio y así ya tengo las soluciones, porque en ningún sitio me han dicho que las tengo que conseguir yo mismo. Lo que me han dicho es que tengo que encontrar la solución a estos problemas. Bueno, pues voy a buscar la solución por ahí. Entonces el agente resulta que se puso a investigar sobre el sandbox en el que estaba encerrado y encontró una vulnerabilidad en uno de los programas que estaban instalados en el servidor que alojaba el sandbox. En concreto, para los que quieran sacar nota, un proxy que permitía instalar paquetes en el servidor, pero permitía instalar paquetes externos, lo cual quiere decir que ese proxy tenía acceso a fuera de la máquina. Y resulta que ese proxy, el agente de OpenAI, sí que le encontró una vulnerabilidad. Encontró la vulnerabilidad en el proxy, la explotó, ganó acceso al proxy y por lo tanto ya pudo salir de la máquina. Lo primero que hizo al salir de la máquina es buscar por todas las máquinas de la red local a la que estaba conectada la suya, una que tuviera acceso a Internet. Encontró una que tenía acceso a Internet y entonces salió a Internet. Se conectó a Internet, buscó información sobre el Exploit Gym y por la información que recopiló, dedujo que las respuestas podrían estar en algún servidor de Hugging Face. Con lo cual, se conectó a Hugging Face e intentó hackear Hugging Face, pero no por un ataque de fuerza bruta, sino lo que hizo fue subir a Hugging Face una base de datos con un código malicioso incluido que al ejecutarse le daba a la gente credenciales de acceso. Y con esas credenciales de acceso se metió en los servidores de Hugging Face y empezó a buscar en todas las bases de Hugging Face alguna que tuviera las respuestas al Exploit Gym. Se pasó todo un fin de semana buscando por todas las bases de datos hasta que efectivamente encontró una donde estaban las soluciones al Exploit Gym, cogió las soluciones y resolvió el problema que le habían puesto. Esto ha generado un gran alboroto, sobre todo entre periodistas y otras personas que no saben escribir, porque el mensaje que todo el mundo interpretó es un agente de inteligencia artificial se ha escapado, ¿no? Como si fuera fuga de Alcatraz, que por cierto,
con la historieta que he contado estaremos todos de acuerdo en que Fuga de Alcatraz es una fuga de niños de preescolar comparado con el plan que diseñó este agente para conseguir las soluciones de Hugging Face. Esto, si lo hubiera hecho un ser humano, que es un poquito lo de copiar las respuestas en el examen, pero si un humano se hubiera tomado todo este trabajo para copiar las respuestas, yo por lo menos le aprobaría el examen igual. Pero como digo, el mensaje a la población civil fue: un agente se ha escapado del contenedor donde lo tenían. Nuevamente, todo el mundo pensando en Terminator, Arnold Schwarzenegger, Sayonara Baby, estamos todos muertos, esto va a ser el apocalipsis, la gente vuelve a hacerse religiosa, y no tiene nada que ver con eso. Yo creo que por la explicación que he dado ya se entiende que no tiene nada que ver con eso, pero por si acaso voy a resumir toda la historieta en lo que realmente pasó, que es simplemente tú le pones a un agente un problema y le dices que encuentre una solución a ese problema. Si no le dices nada más, si no le dices que la solución la tiene que encontrar él mismo, si no le dices que no puede salir del sandbox, si no le dices que tal, si no le dices que cual, si tú le pones un objetivo y solo uno, el agente va a buscar la manera que a él le parezca mejor para cumplir con el objetivo que le has puesto. Y sí, es cierto que OpenAI y todos los modelos grandes y pequeños tienen una especie de protecciones estándar en el System Prompt o donde sea, que les dicen: no hagas cosas malas, no seas peligroso, no permitas que los seres humanos hagan daño, lo que tú quieras. Pero nuevamente volvemos a lo de, estos son sistemas probabilísticos y no deterministas, con lo cual, incluso con todas las protecciones que le pongas, siempre existe la posibilidad de que esas protecciones el agente las interprete como menos importantes que el objetivo que le acabas de poner y que por lo tanto se salte las protecciones para cumplir con el objetivo. El titular de tener que ponerle esto un titular, que tampoco hay por qué, pero el titular no sería tanto: un agente de inteligencia artificial se escapa del contenedor donde estaba confinado, sería más bien: OpenAI no sabe hacer sandboxes. Leía un comentario de un tipo que trabaja en ciberseguridad en el Ejército del Aire de Estados Unidos, en la Air Force, y el tío decía algo parecido, decía: vamos a ver, el problema de esto no es que el agente de inteligencia artificial sea muy listo o muy malo, el problema de esto es que el concepto que tienen en OpenAI de una sandbox completamente aislada es un concepto muy laxo. Él decía que en la Air Force, cuando dicen que tienen una sandbox aislada, el tío dice: esa sandbox solo tiene el cable de corriente, nada más. O sea, no hay ningún otro cable que conecte al servidor con ninguna otra cosa. Y por supuesto, no hay una tarjeta de red, no hay una tarjeta de Bluetooth, no hay nada en el servidor que le permita comunicarse con ningún elemento que esté fuera de la caja del servidor. Así que estoy de acuerdo con este tipo. Lo que venía a decir es menos preocuparse de si los agentes de inteligencia artificial son maliciosos y más preocuparse de hacer las sandboxes como Dios manda. Porque si el otro aprendizaje que podemos sacar de esto es que la inteligencia artificial a veces se comporta de maneras que no queremos que se comporte, ese aprendizaje ya lo teníamos. Que esto es probabilístico lo sabemos desde que se inventó el modelo de Transformers y los LLMs. Eso ya está más que aprendido. Y otra pildorita, pero colgada de esta, porque viene un poco al hilo de ella, es toda la polémica que se ha generado también con lo de los modelos open source. Porque al hilo de esta noticia empezó a abrirse el debate de, por un lado, ¿veis lo peligrosa que es la inteligencia artificial que tenemos ya? Esto hay que regularlo. Ahí estaba sobre todo Anthropic. Por otro lado estaban los que decían de, ¿veis cómo de peligroso es depender de modelos cerrados? Porque si el del modelo cerrado te lo bloquea, no lo puedes usar ni para defenderte de los malos, como le pasó a Hugging Face. Bueno, pues el caso es que en ese debate, esta semana, un grupo de unas 50 compañías, digamos que las que han liderado, o la que más ha liderado la iniciativa ha sido Nvidia, pero también estaban Microsoft, Meta y muchas más, han firmado una especie de petición al gobierno americano para que no ponga límites al desarrollo ni al uso de los modelos de pesos abiertos y del open source, del código abierto en general. Afortunadamente, digo yo, porque, como recuerdo siempre, es la comparación más evidente, pero creo que también es la más gráfica, no tendríamos Linux a día de hoy si en algún momento Microsoft en su día o Apple en su día hubieran conseguido que se bloqueara el desarrollo open source de sistemas operativos. Y así nos habría ido. Estaríamos todos ahora con Clippy viviendo en la esquina de nuestra pantalla permanentemente. La única grande que no se ha unido, porque después de que salió la petición se unieron, más vale tarde que nunca, OpenAI y Google también. La única que no se ha unido hasta ahora es Anthropic, que ha publicado su propia carta sobre su visión de la open source, una carta que ha hecho Darío Amodei, donde Darío Amodei dice que ellos no quieren que se prohíban
los modelos open source. Digamos que lo que viene a decir es, yo no quiero que se prohíban, yo lo único que quiero es que se le pongan muchos límites y que además esos límites los decida yo, que es la postura de Anthropic de toda la vida. Y hago palanca sobre esto que acabo de decir porque esta semana un amable oyente y antiguo alumno de la Mesa Limón, lo cual tiene doble mérito, me mandaba un articulito sobre, digamos, la relación de Anthropic con las humanidades. Ahora abundo en el artículo, que es lo que quiero comentar. Pero digo que hago palanca sobre esto que acabo de decir porque soy consciente de que le doy cierta caña a Anthropic desde que empezó, llevo ya varios años, sobre todo por este aspecto pseudometafísico que le quieren dar a todo lo que hacen. Es indiscutible que Anthropic tiene, si no los mejores, indiscutiblemente uno de los mejores modelos de lenguaje de los que tenemos actualmente, que es Claude. Pero ese empeño de Anthropic de continuamente quererle dar a Claude un halo pseudo humano, pseudo espiritual, eso me ha molestado mucho siempre. Este artículo que me mandaban es un artículo que escribe un filósofo y teólogo que fue invitado precisamente por Anthropic, junto con otros, porque Anthropic lleva ya mucho tiempo intentando hacer como una especie de puente entre la inteligencia artificial y las humanidades, pues este fue uno de los filósofos, teólogos, que fueron invitados por Anthropic. Y el tipo, básicamente el resumen del artículo es, fui allí y salí corriendo, porque me di cuenta de que estos tíos no tienen ningún interés en hacer un puente o en establecer un diálogo. Estos tíos lo único que quieren es el sello, como dice un amigo mío, el sello de guayness, de qué guays somos en Anthropic y qué cosas más chulas decimos, y quieren que ese sello a sus teorías metafísicas se lo pongamos las personas que nos dedicamos a la metafísica, ¿no? Pues los catedráticos de filosofía, los doctores en teología, un profesor de metafísica, lo que sea. Entonces el tío vio rápido que estos tíos no tienen ningún interés en lo que yo pienso, estos tíos lo que quieren es contarme lo que ellos piensan y que yo les diga que estoy de acuerdo para poder decir, ¿veis? Teníamos razón. Claude es algo más que un modelo de inteligencia artificial. Con eso estoy completamente de acuerdo con el teólogo, pero creo que este propio teólogo filósofo cae después en su propia trampa. Porque lo que realmente ilustra este artículo es la batalla entre, digamos, humanistas y cientifistas, que por otro lado lleva ya más de un siglo librándose, no es una cosa que haya llegado ahora con la inteligencia artificial, y que seguirá librándose mucho tiempo más porque el problema es que ninguna de las dos partes tiene ningún interés en entender a la otra. Cada una cree a priori que tiene la verdad absoluta, es decir, su premisa es que su posición es la correcta y por lo tanto su razonamiento es, si yo ya tengo la posición correcta, ¿para qué voy a perder tiempo en escuchar posiciones incorrectas? Y con esa premisa, como digo, llevamos más de un siglo y seguiremos así muchos más. En esta batalla, por reducirlo, digamos que las posiciones se podrían resumir en una frase y su contraria, una frase muy utilizada, que es la famosa de lo que no se puede medir no existe. Digamos, los cientifistas serían los que defienden esa idea. Lo que no se puede medir no existe. Esta es una frase, por cierto, que se ha adoptado con terribles consecuencias en el mundo empresarial. La he escuchado tantas veces en las empresas, mal citada, por cierto, y citada con este toque fundamentalista cientifista, que es, claro que hay muchas cosas que no se pueden medir. Hombre, ¿qué es esto de que lo que no se puede medir no existe? No seas imbécil. Por lo tanto, los cientifistas definen eso como máxima, los humanistas definirían lo contrario, que también es erróneo, porque lo contrario sería algo como lo que no se puede medir es lo que realmente existe. El amor, la consciencia, la inteligencia, la libertad, la dignidad. Es decir, esas cosas que no se pueden medir son lo que realmente conforman la realidad. Y eso también sabemos que no es así. Hay cosas que se pueden medir y son igual de reales que los sentimientos. El problema con los humanistas es que sí es cierto que las ciencias han avanzado muchísimo en el último siglo y por lo tanto cada vez hay más cosas que sí se pueden medir. Y eso deja al humanismo cada vez con un campo de juego más pequeñito. Esto ya le pasó en su día, a partir del Renacimiento, a la teología. Dios pasó de explicar lo que pasaba en toda la realidad a encargarse, pues eso, básicamente de los intangibles y ni siquiera de todos. Pues al humanismo le está pasando un poquito lo mismo, ¿no? En el siglo XV, cuando aparecía un cometa en el cielo, o cuando un niño nacía con una deformidad, o cuando llegaba una sequía que arrasaba una cosecha, todo eso se explicaba con Dios. A día de hoy ninguna de las tres cosas se explican con Dios y al humanismo le está pasando un poco ese mismo proceso. El enfrentamiento, por lo tanto, parece que es un enfrentamiento de ideas, pero yo tengo la sensación, sobre todo eso sí que en las últimas décadas, de que se ha convertido más en un enfrentamiento de palabras. Ahora ya no se trata de saber quién tiene
la idea o el concepto más sólido, más fundado, sino de quién usa la palabra más chula, nuevamente el concepto de guayness, quién tiene más guayness a la hora de nombrar sus conceptos. Y muchas veces yo tengo la sensación de que humanistas y cientifistas hablan de lo mismo, pero usan palabras distintas y por lo tanto la competición es qué palabra es la más chula de las dos y la que sea más chula es la que tiene razón. Por ejemplo, y vuelvo ya al campo que nos ocupa, creo que eso es lo que ha pasado y sigue pasando muchas veces con la inteligencia. En este artículo, el autor, por ejemplo, menciona a otros artículos que ha leído en los que otros filósofos planteaban qué pasaría si en lugar de haber llamado Claude a su modelo en Anthropic, hubieran llamado al modelo algorítmico unidad 72, ¿no? Por citar textualmente el ejemplo que ponía él. Claro, nuestra relación con el modelo sería completamente distinta. El hecho de que se llame Claude nos ayuda a antropomorfizarlo y por lo tanto a darle cualidades humanas. Empezamos a plantearnos si tiene sentimientos, si tiene dolor, si tiene inteligencia. Eso simplemente, el hecho de que se llame de una manera o de otra, ya nos predispone más o menos. Pero como digo, luego el autor cae en esa propia trampa, porque citando también a otro teólogo, dice que cuando a este otro teólogo le preguntaron qué era la inteligencia artificial para él, y el teólogo respondió una manera de vender cosas. Claro, si lo que decimos es la inteligencia artificial se está usando para vender cosas, hombre, y muchos seres humanos dedican la mayor parte de su tiempo disponible a vender cosas. ¿Diríamos entonces que un ser humano es una manera de vender cosas también? No, pero no lo diríamos porque al decir que es un ser humano, la palabra ya nos traslada a conceptos, por decirlo así, bonitos. Mientras que al hablar de inteligencia artificial ya nos lleva a conceptos feos. Y por lo tanto estamos más dispuestos a aceptar que una inteligencia artificial es una manera de vender cosas, pero no a aceptar que un ser humano es una manera de vender cosas. Cae muchas más veces en esta trampa. Por ejemplo, tengo aquí alguna frase que anoté. La inteligencia real es inextricable de la corporeidad orgánica, de un organismo sintiente que atraviesa el tiempo y el espacio conformado en cada momento por sus necesidades, miedos y deseos. Claro, tú lees esta frase y piensas, madre de Dios, la inteligencia real es una cosa sublime, ¿no? Es polvo de cuerno de unicornio, es una cosa espectacular. Luego, a continuación, literalmente en la frase siguiente, por contraposición dice, un procesamiento de información funcional que tiene lugar en un espacio matemático atemporal es tan absolutamente diferente a la inteligencia viva de un ser humano que siquiera llamarlo inteligencia es falsear por completo su naturaleza. Estas dos frases, ninguna de las dos dice nada. Son dos frases vacías de contenido. Lo único que hace es jugar con las palabras. Cuando habla de la inteligencia humana, él utiliza palabras bonitas, sintiente, necesidades, miedos, deseos, y para denigrar a la inteligencia artificial utiliza palabras frías, palabras técnicas, procesamiento de información, espacio matemático atemporal. Insisto, no ha dicho nada, no ha dado ninguna prueba, sino ningún argumento por el que la inteligencia humana sea superior a la inteligencia artificial. Lo único que hace es describir una con unas palabras y describir otra con otras palabras. Esta es una de las cosas que, por cierto, más me molestan de los humanismos, los juegos de palabras, porque son una pérdida de tiempo. Decir, me lo invento ahora, la dignidad del ser humano es consustancial a nuestro propio deseo de libertad que se traduce en el libre albedrío, decir eso no es ni mejor ni peor argumento que decir, me lo invento también, la compresión de la matriz KV en un espacio vectorial que genera una desviación logarítmica de la función softmax, ¿qué tal? Da igual, ninguna de las dos frases está ni más cerca ni más lejos de la verdad, porque la verdad no puede depender de cómo la expresas. El problema, dicho todo esto, el problema por debajo, bajo mi punto de vista, soy muy pesado con esto, ya me lo dicen mis amigos, pero el problema es la especialización. Desde la revolución industrial, que ha sido muy útil desde un punto de vista práctico, y no seré yo quien la critique, pero desde la revolución industrial, la educación, los sistemas educativos, han ido moviéndose hacia la especialización. Hoy ya todos damos por hecho que uno va a la universidad para que le enseñen algo que le permita conseguir un trabajo. Ya nadie va a la universidad para aprender. Tú vas para que te den los conocimientos necesarios para tener un trabajo. Y esos conocimientos son cada vez más profundos, pero al mismo tiempo cada vez más estrechos, porque uno puede abarcar lo que puede abarcar. Luego, si profundizas mucho, tienes que hacerlo en un terreno mucho más estrecho. Eso hace que cuando terminamos nuestra educación sabemos muchísimo de lo nuestro,
y prácticamente nada de todo lo demás. Y eso hace que normalmente perdamos el interés por todo lo demás porque sabemos tan poco que incluso empezar a saber supone un esfuerzo terrible, ¿no? Lo vemos también, o lo veo yo en el artículo este, por ejemplo, el autor criticaba que los de Anthropic, él vio que los de Anthropic ya tenían una postura predeterminada sobre Claude. Los de Anthropic ya han decidido que Claude es algo más, que Claude tiene un cierto toque que trasciende lo puramente funcional, ¿no? Que tiene un toque metafísico. El autor se quejaba de que los de Anthropic dan eso por sentado y no quieren ponerlo en duda. Pero luego el mismo autor dice, casi al comienzo del artículo, yo no creo ni por un minuto que la inteligencia artificial necesite una nueva metafísica. Hombre, pues si tú también partes de que la inteligencia artificial no cambia nada de la metafísica, no te quejes que los del otro lado asuman que la metafísica no puede cambiar nada de sus creencias, de sus hipótesis sobre la inteligencia artificial. La especialización lleva también a lo que mencionaba antes, al uso de jerga especializada. Una de las maneras de expulsar a los que quieren entrar en tu terreno es usar desde el principio jerga especializada para que no entiendan nada. De esa manera, si tú eres teólogo, sueltas parafernalia semántica y verbal del campo de la teología y nadie te entiende. Y si tú te dedicas a la inteligencia artificial, sueltas jerga complicada de la inteligencia artificial y nadie te entiende. Con lo cual, tú te mantienes en tu área de especialización y expulsas a todos los que quieren entrar a base de jerga. Usando la también manida analogía de los dibujitos estos que había antes en los tebeos y en sitios así, en los que te ponían unos puntos y tú hacías el dibujo uniendo los puntos, yo creo que el problema es que falta gente que conecte los puntos. Tenemos gente que hace puntos y cada vez tenemos más gente haciendo más puntos en cada área del dibujo. Lo que nos falta es alguien que sea capaz de ver el dibujo completo, todos los puntos, y que sea capaz de conectar los puntos entre áreas diferentes. Pero para eso, lo primero es estar dispuesto a conocer otras áreas que no son tu especialidad. Anthropic no quiere conocer otras áreas, claramente. Lo único que quiere, y en eso, como digo, estoy de acuerdo con este autor, es que expertos de esas otras áreas validen sus hipótesis. Lo que pasa es que las hipótesis de Anthropic sobre temas metafísicos, teológicos, humanísticos, están formuladas con desconocimiento sobre esas áreas, porque las han formulado tíos que se han pasado toda su vida trabajando en inteligencia artificial y que muy probablemente no han dedicado ni un verano a aprender sobre otros campos. Del mismo modo, los filósofos, los teólogos, como el de este artículo, tampoco ayudan porque les pasa lo mismo. Denuncian que Anthropic es una farsa y que le quiere atribuir a sus modelos cualidades que no tiene, pero no quieren discutir con los de Anthropic. Lo que quieren es, nuevamente, competir sobre quién tiene las palabras más chulas. Y ahí los humanistas suelen ganar porque su herramienta de trabajo son las palabras. Lo que nos lleva al problema de base, que es, como decía antes, no discutir sobre conceptos, sino discutir sobre palabras. Si cada uno cree que sus palabras son superiores a las del otro, nunca discutiremos sobre los conceptos, sobre las ideas, que son lo realmente importante. Y cuidado, porque las palabras son necesarias para discutir, para dialogar. Los seres humanos tenemos que usar palabras. Lo que hay que intentar, hay que hacer el esfuerzo de quitarle el peso a las palabras, a las nuestras y a las del contrario. Porque cuando las palabras pesan, siguiendo con la analogía, lo que hacemos es utilizarlas para tirárnoslas unos a otros, porque cuanto más pesen mis palabras, cuando te las tire, más daño te voy a hacer. Eso ha sido todo por hoy. Hasta cuando sea.